Pues nada, bienvenidos a la última charla de momento, ¿no? Luego me liará otra vez y haré más charlas, pero de momento es la... A ver. Conceptos básicos, muy básicamente, porque esto podríamos hablar horas y horas y es bastante complejo, la verdad, pero vamos a tratar de hacerlo muy sencillo. Vamos a hablar de lo que era navegación de área. La navegación de área, en realidad, de lo que se trata es de que podáis navegar con vuestro avión en cualquier parte que esté cubierta por una radioayuda. Da igual que la radioayuda esté aquí, no tenéis por qué volar directamente a la radioayuda. Podéis volar en cualquier parte, incluso por arriba, por abajo, siempre y cuando estéis dentro del área. Por eso se llama navegación de área. Y esto es un gran invento. Esto es lo que cuando yo estaba en Estados Unidos haciendo el curso de piloto me decían, hay una cosa que es nueva, que se llaman los Station Movers, o VOR Movers. Y yo decía, ¿qué? ¿Que vas a mover una estación VOR? ¿Cómo la vas a mover? Me decía, sí, virtualmente. Entonces se hace como una cosa que lo pones donde tú quieras y vuelas hacia esa cosa. Ya no tienes que volar hacia la estación. Y yo estaba alucinado diciendo, pero bueno, ¿y esto? ¿Cómo se hará? Y entonces me lo explicaron, ¿no? Que era una cosa nueva, que era un ordenador, que podía virtualmente desplazar las cosas y crear una cosa que se llamaban los waypoints. Entonces yo no sabía muy bien lo que era un waypoint, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues en eso se basaba la navegación de área. La definición está en el anexo 2 de la WACI o ICAO, como la llaméis en español o en inglés, y es un método de navegación que permite la operación de aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada dentro del alcance de lo que tengáis, un BOR o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya no estás constreñido a las limitaciones de volar de BOR en BOR, La capacidad de operar en cualquier trayectoria de vuelo significa que las aeronaves equipadas con ARNAV, con navegación de área, no dependen de sobrevolar ayudas fuente tal puntuales, ¿no? Entonces ya, pues bueno, pues puede ser en cualquier dirección. El ejemplo más claro de lo que es una navegación de área es lo que vimos el otro día en la última charla, es el gestor de vuelo. O sea, lo llamamos el FMS, el Flight Management System, o el gestor de vuelo en español, es un navegador de área y puede volar en cualquier parte. Y bueno, pues es lo que llamamos navegación de área 3D, porque es muy compleja. Cuando hablamos de 2D y 3D, lo vamos a ver, tengo una diapositiva aquí que lo dice y lo comenta. Mucha gente, ¿vosotros tenéis idea de lo que es el 2D o el 3D? ¿Lo habéis oído? Y el 4D hay ahora. El 2D, antes se decía que era navegación de precisión, o aproximaciones 2D eran de precisión, o de no precisión, y la de 3D eran de precisión. Eso es falso, eso es un concepto falso. 2D es simplemente latitud-longitud, navegación en el plano, ¿dónde estás en el plano? Navegación 3D es teniendo en cuenta la altura, y navegación 4D es latitud, longitud, altura y tiempo. O sea que cuando dice el controlador tienes que estar en el punto tal, en el fijo tal, a esta altura y a esta hora. Eso es lo que decimos 4D. O sea que no tiene nada que ver con una aproximación de precisión o una precisión que se hacían antes. Estas cosas se decían, no, es que esto es no sé qué, es una aproximación de un BOR y eso es de no precisión. Ah, pues 2D, decía la gente. ¿2D por qué? Si tienes que descender en una aproximación también tienes una tercera dimensión, ¿no? O sea que esto es muy... Pero bueno, estas son cosas que se pueden entender muy bien, no hace falta meterse en muchas profundidades. Esto es como cuando quedáis con alguien y te invita a su casa y dice, bueno, dime dónde vives, a qué hora. Pues vivo en la calle tal, en el cuarto piso, y vete a las 6 o a las 7 a tomar un café, porque le está dando las 4D. Las coordenadas, la altura del piso y la hora a la que tú, claro. O sea que, pues esta es la historia del 2D, 3D y 4D que tengo, mira, me parece que está por ahí en otra. Aquí está, mira, ¿ves? ARNAV 2D se relaciona con la capacidad en el plano horizontal solamente, ¿ves? 3D indica todo esto más el vertical y el 4D sería el tiempo. Vale, pues bueno, pues nada, pues dice, dado que las rutas ARNAV no se limitan a las rutas entre vías de navegación, se dispone de rutas más directas. Esto es una cosa que venía muy bien, porque ya no tienes que gastar tiempo en viajar hasta aquí, luego hasta allá, y esto pues al final redundaba en, económicamente, pues era muy beneficioso, ¿no? Así que esto se impuso enseguida. La capacidad de crear waypoints es importante en estos sistemas, o sea, lo que es un waypoint. ¿Qué entendéis por waypoint? ¿Qué creéis que es un waypoint? ¿Habéis leído algo del libro o alguna cosa? ¿Qué me decís? Si yo os pregunto, ¿qué es un waypoint para vosotros? ¿Qué me diríais? Un punto de ruta. Un punto de ruta. Un punto de ruta, exactamente. Es un punto que vosotros podéis crear. Y se pueden crear de muchas formas, ¿no? Lo mismo es latitud, longitud, que
por ejemplo, cruzando dos radiales. ¿Os acordáis que en una de las charlas hablamos del BOR? Me parece que era con el BOR, y decíamos que si cruzabas dos radiales, solamente había una posición en el espacio donde podías estar. ¿Vale? Esto es lo que llamábamos navegación ZZ, ¿no? Pues efectivamente se podía hacer navegación entre radiales y radiales. ¿Os acordáis también que hablamos del DME? Y decíamos que este ángulo, desde el norte magnético, esto es lo que llamamos RO, la letra griega RO. Entonces, si cruzabas también dos DMEs, era navegación RO-RO. RO, ZZ, RO-Z. Vale, pues eso lo puedes crear así. Puedes crear normalmente un waypoint donde tú quieras, teniendo en cuenta, pero un waypoint puede ser cualquier cosa, porque en las cartas de navegación, en las bases de datos de los gestores de vuelo modernos, cualquier cosa puede ser un waypoint. Por ejemplo, ¿una ciudad puede ser un waypoint? Sí, porque la puedes localizar en el plano. Pues cualquier cosa, cualquier accidente geográfico, cualquier cosa, cualquier torre de antena, de radio, de lo que sea, puede ser un waypoint. No solo que tú la puedas crear, sino que estas ya están creadas, están en las bases de datos. Hay algunas que ya son muy populares, ¿no? Pues esa es la historia. ¿Cómo se puede crear un waypoint, por ejemplo, uno de estos modernos? Pues se le dice un sitio, se le dice, por ejemplo, lo que llamamos el bearing, el radial, y se le dice la distancia. Esto es lo que llamamos PBD. Esto es el formato PBD. Es la sintaxis normal en un gestor de vuelo. En un gestor de vuelo dices el lugar, el bearing, desde el norte magnético, y la distancia, que es esto, por ejemplo. Vamos a crear un waypoint que se llame MRS, Manuel Represas Nuevos, por ejemplo, que soy yo, lo voy a crear aquí, en este radial, que es el 240 a partir del norte magnético, a una distancia de 20 millas. Y entonces es el nombre como lo metéis en el gestor de vuelo siempre así, MRS barra el radial, me parece que es primero el radial y luego la distancia, eso es PBD, Place Bearing Distance, es lo que llamamos PBD. En algunos gestores de vuelo no lo entienden otras cosas, pero bueno, cada uno tiene su sintaxis, cada uno tiene su historia, hay que estudiarla, pero vamos, todos más o menos son lo mismo, Cuando sabes uno, sabes todos. Vale, entonces, pues tienes todas estas cosas. Este es ¿ves? Por ejemplo, este es el radial, el radial que estáis usando. Luego, si tenéis DME, pues bueno, pues podéis saber la distancia también. ¿Vale? Esto te permite mucha flexibilidad, porque entonces ya no tienes que volar al BOR, tú vienes de aquí, no tienes por qué venirte aquí, si vas para allá, lo único que haces es crearte aquí un waypoint y perfecto. Puedes volar rutas, por ejemplo, que están muy congestionadas, puedes volarlas lo que llamamos offset en inglés, que es paralelo. O sea, en vez de volar la ruta, que es esta, que está llena de gente, me voy aquí 5 millas para el lado, por un lado o para otro, y oye, pues me libro de todo el follón del tráfico. También, pues, o sea, tiene muchas ventajas el volar navegación de área. Y esta es la principal de todas. ¿Veis? Por ejemplo, si quiero venir de aquí y quiero llegar allí, no tengo por qué hacer esto, hasta aquí, luego hasta aquí, luego hasta aquí y luego hasta allí. Porque no puedo volar directamente aquí porque yo hasta aquí no me llega, este BOR no me llega la señal. Entonces tengo que ir haciendo zigzags y cosas de esas, ¿no? Entonces ahora lo que hacemos es crear waypoints, decimos pues del alfa, por ejemplo, creamos este waypoint, el número 1, es Place Bearing Distance, ¿no? Place sería el 114.0 barra radial 180 barra 20 millas náuticas. Entonces digo, ahí meto un waypoint. Esto era lo que me decían a mí de los station movers. O sea, habían movido la estación como si volaras al BOR, como si el BOR estuviera aquí. Virtualmente habías movido el BOR. Esto es lo que yo no entendía. Digo, ¿cómo coño vais a mover una estación que es enorme? Y me decía, sí, lo hacemos virtualmente, ¿no? Pues mira, aquí hemos creado otro, que este es el 113.5, la frecuencia, que es del Bravo, y barra radial 24 y 18 millas náuticas, que lo creamos ahí. Creamos otro aquí, y ya con 3 waypoints llegamos a nuestro destino estupendamente, muy sencillo, muy rápido. No tenemos que sobrevolar el BOR. Cuando los vais viendo en el gestor de vuelo o en lo que tengáis vosotros, vais viendo que vais pasando los waypoints creados, cada uno con su nombre. Normalmente el primero suele ser magenta y los siguientes suelen tener otro color, para que sepáis de dónde venís y a dónde vais. Esto es lo que llamamos el from, el waypoint from, venimos de este, y este es el to, vamos al siguiente, ¿no? Entonces, pues siempre estás sabiendo perfectamente dónde estás, ¿no? Esto se puede hacer con navegación de área y luego modernamente lo que se ha hecho es lo mismo pero con los satélites, con el GPS, el famoso GPS. Pero vamos, la navegación de área era esta. Y entonces, pues bueno, las ventajas son muchísimas, ¿no? Muchísimas, como podéis ver. ¿Cuáles eran los inconvenientes de usar una estación
Los inconvenientes de usar una estación son los errores. Y esto es una cosa en la que en este curso no hemos incidido mucho porque a vosotros lo hemos hecho práctico. Os hemos enseñado a utilizar un board y las indicaciones, el to y el from, ¿os acordáis? Eso ahora, si tenéis que volar con eso, yo ahora mismo os diría no. Eso es muy antiguo. Pero bueno, sí, pero es lo básico, ¿no? Y el problema que había con estas cosas es que cuando usabas las estaciones board para crear los waypoints, es que estas estaciones y estas cosas tienen muchos errores, de los que, como os digo, no hemos hablado aquí. Y por simplificar las cosas, ¿no? Pero bueno, aquí podéis ver los errores que tiene. Si tú, por ejemplo, estás aquí y sintonizas este board y lo sigues, dices, voy directamente hasta este board, fijaros que cuanto más lejos estáis de la estación, más grande es el error lateral, ¿vale? Y cuantos más os acercáis, veis que el error es esta barrita gris, es el error. Esto es una zona de incertidumbre con un 95% de probabilidad de estar ahí, según la legislación. Entonces, más o menos vais a estar 95% de probabilidad de estar aquí. No más lejos, no más tal, pero más o menos ahí. Lo cual está bien porque cuando vais directamente a un board, os acordáis que yo os decía que dependiendo del tipo de board, si es un board Doppler es más moderno, si es un board convencional como este, es un board más antiguo, tiene más error. Entonces, los boards antiguos tenían más o menos 5 grados. Eso hoy en día, con la cantidad de precisión que hay, es inaceptable, por eso no se vuelan los boards casi. Y el ADF, ya ni os digo, ¿no? Pero bueno, el board todavía tenía más o menos 5 grados. Luego hicieron los Doppler BOR, que eran un poquito más exactos, y entonces el error no era tanto, ¿no? Yo había dos errores. Uno era lo que llaman el along track y el cross track. El cross track aquí es a una distancia grande, no sé cuántas millas, 100 millas náuticas, si es que tiene potencia el board para llegar hasta allí, que muchos no los tienen porque son más pequeñitos, menos potentes. Pues bueno, pues tenía una cross track muy grande y una long track bastante pequeña porque estabais en dirección al board, y esto, pues el error aquí era muy pequeñito. Cuantos más os acercáis, pues menos es el error, y cuando estáis encima, ¿qué es lo que pasa? ¿Os acordáis de lo que hablábamos? Del cono de silencio, exactamente. Es la aguja hace un flick, el flicker de la aguja, el to from cambia, ya lo he pasado. ¿Os acordáis además de que cronometramos el tiempo para calcular el tiempo dentro del cono de silencio y todas estas cosas, ¿no? Pues fijaros lo que pasa, si en vez de hacer eso utilizáis el board para crear un waypoint y lo desplacéis un poquito, en este caso, en este ejemplo, lo estamos aquí a la derecha, solamente 10 millas náuticas, offset, lo que llamamos el offset, pues fijaros que el error empieza a crecer. Fijaros a 50 millas náuticas, crear un waypoint con este board a estas 50 millas náuticas, fijaros lo que representa en incremento de error. Y ya si estáis aquí, que es el peor de todos, pues fijaros, estáis a 100 millas náuticas y tenéis 5,7 millas náuticas, un cuadrado de 5,7 millas náuticas de error en el que podéis estar. Esto es inaceptable, o muy poco aceptable, digamos. No inaceptable, pero vamos, que no sabéis muy bien dónde estáis. Si voláis VFR en visual, no hay problema porque estáis mirando el suelo y estáis viendo lo que estáis volando. Pero si estáis en vuelo totalmente en nubes y eso, pues esto es muy peligroso. Entonces, por eso la gente dijo, bueno, eso está muy bien hasta un cierto punto, pero no podemos abusar de esto. Los controladores estaban locos con esto. ¿Dónde estás? Pues no lo sé, al lado de una nube. ¿Y qué nube? No lo sé. Bueno. No obstante, la legislación tenía que ir por delante. Entonces dijo, bueno, vamos a utilizar esta nueva tecnología para poder construir rutas nuevas. Vamos a construir rutas nuevas que no se basen en volar de flor en flor, ¿no? De board en board. Entonces pues hicieron esto, las rutas ARNAV, fijas, unas que llamaban de contingencia y otras que decían random, pues si querías ir por tu cuenta un poco, ¿no? Un poquito. Entonces crearon varios tipos de rutas. Todo esto está muy bien, las crearon, están en las cartas de navegación, luego las veremos, pero bueno, esto no es lo ideal. Esto no es lo ideal. Por eso vamos a hablar ahora de lo que es la PBN. La PBN, esto es lo más moderno, esto es ya el top. PBN, mucha gente me dice, PBN, eso es una aproximación. ¿En qué mundo es una aproximación? ¿Es esto? Pues no es una aproximación. PBN es una idea, es una filosofía, es simplemente un tipo de gestión que hacemos del espacio aéreo, porque el espacio aéreo, como sabéis, es un bien limitado, como pueda ser el petróleo o el oro. No hay infinito. El espacio aéreo, ¿hasta dónde llega el espacio aéreo? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? ¿Dónde empieza el espacio? ¿Qué es el cielo? Si os dais cuenta, la legislación no lo tenía muy claro al principio. Ahora dice que el espacio aéreo es todo lo que esté encima de ti. Para arriba, todo para arriba. Da igual donde sea. Hasta el infinito y más allá.
sea, ahora mismo el espacio aéreo es eso. Dentro de España, tiras el perfil de España hacia arriba, eso es tu espacio aéreo. Seguramente los británicos decían, no, mi territorio es hasta donde llegue el cañón, un disparo de cañón. Y los mamones metían más pólvora que nadie en el cañón para que el cañonazo fuera más largo, ¿no? Este agua es mía, ¿no? Pues con el espacio aéreo pasaba una cosa parecida. Al principio hubo mucha disputa con esto, se decía, bueno, ¿hasta dónde pueden llegar tus límites territoriales, ¿no? ¿Dónde está? ¿Puedo poner un satélite que pase sobre España? ¿Puede pasar un avión que navegue sobre España, pero que vaya desde, pues no sé, desde Alemania hasta Estados Unidos y que pase por España? Sí, sí puede, porque esos son los acuerdos internacionales. ¿Recordáis que eso se hizo en el año 1944? Todavía estábamos en la Segunda Guerra Mundial, se reunieron todos en un sitio en Chicago, el convenio de Chicago, y se pusieron todos de acuerdo. Hasta la Alemania nazi se puso de acuerdo en eso, en que podíamos tener derechos de sobrevuelo y cosas de estas, ¿no? Libertades del aire. Libertades del aire, exactamente. Las famosas libertades que se implementaron de todas las que hay, en vez de que fueran 7, se implementaron 5 solo. Las que no se implementaron son el derecho, por ejemplo, de American Airlines, por ejemplo, de venir aquí a Madrid y volar de Madrid a Bilbao. Eso ya no se implementó, porque eso... La economía, hemos venido en Europa esta mañana, ¿verdad? Eso no lo puede hacer una compañía americana. Eso es una de las libertades que no sé, pero se tuvo en cuenta, se quiso, bueno, pues sí, ¿verdad? El derecho a cabotaje y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pero luego, pues eso, ¿dónde empieza el espacio? El espacio, y ahí tenemos una discrepancia con el espacio. Lo que llamamos vuelo normal es aquí en España, en Europa, lo ponemos muy alto, hasta el límite de, no me acuerdo cómo lo llaman, ¿no? El límite de la Granja, una de esas cosas, no me acuerdo dónde, o Karman, la línea Karman, exactamente. A partir de la línea Karman empieza el espacio, ¿no? Y a partir, si subes más arriba eres astronauta. Los americanos son más laxos, los americanos son 100 kilómetros. Por eso los pilotos del SR-71, del Blackbird, volaban mucho más alto y entonces tenían las estrellas, las alas de astronauta o la estrella de astronauta. ¿Por qué? Pues porque para ellos eran astronautas. Hay unas anécdotas muy buenas del Blackbird, ¿no? ¿Sabéis las anécdotas esas de eran vuelos secretos y solamente pues llamaban para pedir una autorización cuando iban a aterrizar y estas cosas? Y entonces hay una muy famosa en internet, no sé si es cierta, pero probablemente sí. Decía, fulanito de tal, daba el call sign, ¿no? Decía el call sign de lo que fuera, ¿no? Angels no sé cuántos y tal, pidiendo por favor que nos den nivel de vuelo 650. 650 son 65.000 pies. Ahí no vuela nadie. Dice, ¿cómo? ¿Queréis 65.000 pies? Y decía el controlador, bueno, vale, pues vuestro, si podéis llegar hasta allí, pues os lo damos, claro. Y dice, muchas gracias, descendiendo desde Flight Level 850. Desde mucho más arriba porque aquello era un cohete. Entonces hay muchas anécdotas de estas. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es esta filosofía, ¿no? del espacio aéreo, ¿no? y en general. ¿En qué consiste la PBN? Bueno, pues es un concepto. Es un concepto que se ha inventado la OACI para que los que somos pilotos tengamos que estudiar más acrónimos y más tonterías. Nosotros sabemos cómo se vuela, pero ahora quieren que aprendamos esto. ¿Vale? Es un concepto para poder gestionar mucho mejor lo que es este espacio que es restringido, bueno, no es restringido, pero es limitado, digamos, ¿no? Entonces el espacio aéreo, como veis aquí en esta diapositiva que tengo, está compuesto por varios pilares que son fundamentales para poder utilizarlo. Uno es este pilar que veis aquí, que son las comunicaciones, otro es el pilar de la navegación, otro la vigilancia y otro el control de tráfico aéreo. El ATM es el Air Traffic Management, los controladores, vamos. Este no lo vemos nosotros porque somos pilotos y a nosotros no nos interesa esa parte, pero sí, estos tres pilares son muy importantes. Cada uno tuvo muchas mejoras. La mejora que hubo en comunicaciones fue la implementación, eso es una americanada, ¿no? Es la puesta en práctica, ¿no? Es más que implementación. Cuando decimos las palabras estas, digo implementación. No. Pues sí, se puso en práctica el seguir dividiendo el espectro radioeléctrico para poder tener más frecuencias, ¿no? Entonces se hizo esto de poner los 8.33 kHz de separación entre frecuencias. Entonces hemos tenido más canales para poder hablar. Y ya lo último, lo que fue la guinda, fue el CPDLC, le llamamos en inglés. ¿Sabéis, os suena lo que es este acrónimo? CPDLC es Controller Pilot Data Link Communication. Esto es una comunicación piloto-controlador a través, no de radio, sino de texto. O sea, esto es silencio, se vuela. No silencio, se rueda. Silencio, se vuela. Es decir, cuando vais a una área muy congestionada, como es una ATM,
un sitio donde, por ejemplo, Madrid o Frankfurt, un sitio de estos, está lleno de conversaciones de radio y se pisan unos a otros. Iberia 509, pipi, joder, ¿quién está apretando el micro? Porque simplemente hay mucha gente. Entonces, en estas áreas, al tener esto, el CPDLC, tienes un mensaje que te viene y que te autoriza a descender o ascender o hacer un holding. Y tú lo único que haces es acknowledge, es decir, sí, ¿vale? O cannot comply, o welcome. Como si fuera un chat. Como si fuera un chat, exacto. Esto es un chat. Chat entre los pilotos y los controladores, para no estar hablando y tal. Porque una de las cosas que habéis visto cuando voláis, cuando hay mucho tráfico, es muy incómodo tener que escuchar todas las comunicaciones. ¿Y esto es para mí? ¿Me ha llamado a mí? ¿A quién ha llamado? ¿A quién le ha dicho esto? ¿A quién ha autorizado? Yo cuando voy en la cabina con los pilotos muchas veces y vamos ahí todos ahí con los cascos puestos, yo estoy loco. Digo, joder, prefiero quitarme los cascos porque es que me vuelvo loco. Entonces tenemos varias cosas. Una de las cosas estas es el CPDLC, otra es el CellCall. El CellCall es el Selective Calling, es decir, que los pilotos de línea aérea tienen una lucecita en la cabina, y ¡ping!, que se enciende. Y, uy, que me llaman. Esta es para mí. O sea, que no tienes que estar atento a todas las conversaciones de radio, que eso es muy pesado, era muy pesado. Una de las cosas que se hizo muy bien en la navegación es el poner en práctica, o implementar, el GNSS, que es como se conoce a todos los sistemas de navegación por satélite. Global Navigation Satellite System, que no solamente es el GPS, sino es el GLONASS, es el Beidou, el chino, el tal, hay muchos. Y la PBN, que es este sistema que os digo ahora. Y la vigilancia, la puesta en práctica de la ADS-B, que también os sonará, que esto es una especie de alertador de dónde están todas las demás aeronaves y te dice la posición, la altura. Esto es lo que tiene el FlyRadar. Cuando os vais a la página web y veis todos los avioncitos, dónde están, las alturas y todo, eso es el ADS-B. Se puede saber gracias a eso, porque están emitiendo. Esto era un peligro porque, claro, si esto es en tiempo real y hay un terrorista como un Stinger, te derriba un avión. Entonces hay un retraso. Hay un pequeño retraso para que no veas el avión que está transmitiendo. Y el avión que está transmitiendo ahora es ese que pasa por allí. Bueno, casi, a lo mejor no está ahí, está un poquito todavía para allá, o ha pasado ya. Un pequeño retraso. Pero bueno, los controladores lo tienen en tiempo real y saben perfectamente quién es quién en el radar. Y el ADS-C, que es otro sistema que aquí no lo tenemos ahora mismo, pero bueno, lo tienen los americanos. Pero bueno, son dos sistemas parecidos de lo que se llama vigilancia. Así que eso es la historia. La historia es, la PBN lo que hace es especificar unos requisitos de lo que llaman prestaciones, o performance en inglés, de los sistemas de navegación y funcionamiento de los que puedas disponer. El ARNAV, navegación de área, es un método de navegación, o sea que esto es una filosofía para ver qué es lo que tienes y cómo es de preciso. Esto se hace en términos de precisión, disponibilidad, llaman availability, accuracy en inglés le llaman. Ahora lo veremos en otra diapositiva. Y esto en cambio es un método de navegación, como hemos visto antes. Es utilizar radioayudas tradicionales para crear waypoints, ¿no? Y poder volar entre zonas donde no hay realmente, físicamente una estación. ¿Y qué es el RNP? El Required Navigation Performance. Esto es otra forma de navegación. Esto es como esto, pero un poquito mejor. ¿Por qué? Porque normalmente aquí se suelen, bueno, hay equipos ARNAV también muy buenos y muy precisos, pero la diferencia entre uno y otro es que este te avisa si se degrada. Esa es básicamente la diferencia entre la navegación de área y el Required Navigation Performance. La legislación es lo que dice, es lo que vamos a ver ahora. Fijaros, nosotros PBN veníamos de aquí, de volar de board en board, de floor en floor, como digo yo, no podías venir de este board porque no te llegaba hasta donde tú estabas, tenías que irte hasta otro, desde aquí ya cogías este y desde aquí a lo mejor si era muy potente ya podías irte a un ILS. Esto era, pues bueno, muy limitado, ¿no? Con la navegación de área, como ya no tenemos por qué y volar de board en board, podíamos crear los waypoints y hacer corredores. Entonces estos corredores nos llevaban siempre hasta nuestro destino perfectamente. Y con la nueva Required Navigation Performance, estos corredores incluso los podíamos estrechar. Al poder estrecharlos y poder tener más precisión y saber además si se degrada en un momento dado, es decir, no puedo seguir por aquí porque se me ha degradado, pues formas la controlador y oye, no puedo seguir porque no tengo ahora mismo el GPS o lo que sea. Bueno, pues podíamos hacer incluso trayectorias curvas. Que esto es una cosa que antes pues, era muy difícil hacer con los waypoints, pero ahora mismo, como vuelas con GPS, pues puedes hacer cosas así. Que son las trayectorias curvas que llamamos, ¿no? Y es todavía pues, mucho más estrecho, mucho más preciso todavía. Esto redunda en pues, una mayor eficacia del espacio aéreo,
Puedes meter más aviones en la misma ruta, todos más pegaditos, sabes que no te vas a salir porque si te sales te avisa. ¿Os acordáis de que hablábamos de la EPU, Estimated Position Uncertainty, en la otra charla, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, pues eso es la precisión, el error, la cantidad de error que tienes. Bueno, pues al ser un error muy pequeño podemos meter más aviones en ruta, podemos enrutar más. Entonces podemos tener más vuelos comerciales, podemos venir, ¿cuántos vuelos había hoy para Madrid? Pues 5 o 6 o 7, no me acuerdo, en un día como hoy, pues fíjate, y viene Iberia también, y nosotros hemos venido en Europa, o sea que esta es todo economía, es todo meter más rutas. ¿Vale? Vale, pues esta es la idea. La idea es que los objetivos estratégicos que tienen siempre los que gestionan el espacio aéreo, que son los gobiernos de las naciones, ¿no? Pues hablar, pues eso, de todos los 4 pilares y dentro del pilar de navegación la puesta en práctica de lo que es la PBN, que son, al final la PBN son 3 cosas, es lo que llaman la Navigation Application, Navigation Specification y la infraestructura. Es decir, los bores o las cosas que tienes, o el GPS o la radioayuda que tienes, ¿vale? ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que pides para esa aproximación? ¿Vale? Y esto es, digamos que, pues, si estás autorizado o no estás autorizado, porque en esta zona me conviene o en esta zona no me conviene, digamos, es lo que llaman la aplicación. Aquí lo aplico, aquí no lo aplico, digamos, ¿no? O sea que, sí, bueno, aquí lo tengo en inglés, pero bueno, sí, las performance, las funcionalidades, las infraestructuras, vale, muy bien. Estos son pues con lo que cuentan, pues cuentan con convencionales, con BORES, con el GNSS y con otras cosas, ¿y ves? Y esto es la aplicación a dónde lo vas a poner. A ver si tengo aquí otra que os lo explique un poquito mejor. Bueno, para nosotros la definición básica es distinguir entre lo que es la RNP, Required Navigation Performance, y navegación diaria. Y como os decía, la única diferencia que hay es que aquí tienes un sistema que te monitoriza y te alerta. Aquí te sales de la ruta porque se te ha ido el GPS, ¡pam!, y te sale una indicación que te dice, cuidado, cuidado. Aquí en esta, no. ¿Vale? En esta, si se va el GPS, quizás no tengáis alerta. Y seguís volando y os metéis en una zona, lo comentamos el otro día, ¿os acordáis de ese avión comercial que se metió en la Unión Soviética? Lo derribaron porque no tenía un sistema de RNP, sino tenía un RNAV sin aviso. Y entonces lo derribaron. ¿Vale? Acordaos de que el GPS es militar, es norteamericano, no hay que fiarse nunca, aunque en el año 2002 el Congreso de los Estados Unidos dijo que no iba a hacer ninguna cosa rara con la señal, la realidad es que la siguen haciendo. Buena prueba de ello es que yo lo he sufrido en Aviano, en Italia. Bueno, pues esta es digamos, la base de entender lo que es cuando hacéis una aproximación o cuando navegáis, la diferencia entre RNAV y RNP. Esta X significa que podéis tener diferentes anchos de vía. Puede ser un Required Navigation Performance de 2, o de 1, o de 5, dependiendo de dónde se aplique la Navigation Application. Mirad, en esta diapositiva, las especificaciones de navegación te dicen, por ejemplo, si tienes un sistema global de navegación por satélite, puedes hacer todas estas cosas. Puedes estar autorizado a hacer una navegación de área, de un ancho de 10 de aerovía. Puedes hacer un ancho de 5. Esto es lo que se llamaba antes la Basic RNAV. Esto fue unos conceptos que vinieron del Reino Unido también, o de los americanos, también hablaban de la Basic, o de la Precision, P, RNAV. Esto se cambió. Y ahora la legislación ya no habla de Basic o Precision, habla de RNAV 10, RNAV 5, RNAV 1, esto es un ancho de vía de 1, una vía náutica. O sea, que si tienes GNSS, puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer incluso aproximaciones, Required Navigation Performance, aproximaciones, no sé si habéis oído, este es un tipo de aproximación muy parecido a este, RNP Approach, pero se llama RNP AR Approach. Esto os suena, este AR, esto es Authorization Required. Es decir, que no todo el mundo está autorizado a hacer esto. Tienes que pedir permiso y tienes que tener un curso para hacer esto. Por ejemplo, la que yo recuerdo más bonita que hemos hecho en nuestra vida es la de Innsbruck. Innsbruck está en Austria, como sabéis, está en un valle, es precioso, y hay que hacer una especie de curva y meterte en el valle, y bueno, esto es lo que se llama una AR, hacer una curva en una aproximación cuando no ves nada entre montañas enormes que hay allí, y me mataré, no me mataré. Tienes que confiar en los instrumentos, ¿no? Es como el chiste que hay por ahí en internet, confía en tus instrumentos, hijo, y el tío tenía la corbata para arriba, ¿no? En principio también
aproximación muy desafiante, ¿no? La del aeropuerto de Bután. El de Bután también, exacto. Tienes que dar unas vueltas y pasas a 200 pies Y pasas de un grado de... Exacto. hasta aterrizar, es una cosa así. Sí, estas aproximaciones son terroríficas. Las haces en visual, en VFR, y se te ponen los pelos de punta. Imaginaos en IFR total, ¿no? Que no veo nada y sé que está ahí la montaña, o sé que está ahí exactamente el edificio, ¿no? Entonces, pues bueno. O sea que dependiendo de lo que tengáis instalado en el avión, podéis optar a una cosa u a otra, como veis aquí. Por ejemplo, si tenéis solamente BoardDME, el BoardDME no se utiliza en la PBN, está prohibido. No es que esté prohibido, es que no se utiliza. ¿No se utiliza por qué? Por lo que os comentaba. ¿Cuál es el grado de precisión de un DME? Pues media milla náutica o el 3%, lo que sea más grande, ¿no? Es muy buena. Siempre que se pueda, un DME siempre es muy bueno de precisión. El board, dependiendo si es un board Doppler o es un board normal, más o menos 5 grados en un board normal. Una precisión de más o menos 5 grados con un DME no gusta, no es tan bueno. Entonces solamente te dejan hacer estas cosas, ¿no? Y si puedes tener un DME y además un Inertial Reference System, un Inertial Reference Unit, en este caso, pues bueno, es una precisión correcta para muchas cosas. Puedes hacer incluso un RMP de una milla náutica, puedes hacer aquí. O sea, que, dependiendo de lo que tengas instalado, ¿vale? Veníamos, ¿os acordáis que el otro día alguien me hizo una pregunta sobre el North Atlantic Crossing y el track system, el sistema de tracks, ¿no? Y me decía, sí, ¿qué pasa si pierdes los inerciales, ¿no? Como decíamos, ¿no? Y, bueno, no pasa nada, o tenéis todavía el GPS, o tenéis... Pues fijaros, os decía que la separación era 60 millas náuticas en el tramo oceánico, ¿vale? Pero ahora ya se puede hacer 10. Y hace como unos meses he leído que ya se ha reducido a 3, ¿vale? O sea que... para que veáis que, bueno, de 60 millas náuticas, que es un grado de latitud. Es un grado entero de latitud. Recordad que un minuto de latitud es una milla náutica, ¿vale? Un grado son 60 millas náuticas. Y todo el mundo puede ir por ahí. Ahora no, ahora todo el mundo tiene que ir en 10. Y hace unos meses ya en 3. ¿Os acordáis lo que os decía de que venía Manolo Represa en sentido contrario porque se había confundido? Era un piloto muy torpe. Cuando eran 60 millas náuticas, todo el mundo estaba esparcido. Manolo pasaba, ¿vale? ¿Qué pasa ahora con el GPS? Van todos así. Manolo viene por aquí. ¿Qué creéis que va a pasar? Que nos damos un piñazo. Por eso os decía que el GPS tiene sus cosas, no es siempre oro todo lo que reluce, o sea, que no os fiéis del GPS, ¿vale? Bueno, ya para no acabar, pero bueno, para deciros un poquito más, vamos a hablar de la navegación satélite un poco. Cuando funciona muy bien, ¿vale? ¿Y cuál es el mayor problema de la navegación GPS? O, bueno, en general vamos a hablar de la GNSS, en general, porque son todos, son el GPS, el Galileo, el GLONASS, Compass, el chino que no está aquí, que es el Beidou, hay muchos, ¿no? Están ahora los Starlink de Elon Musk, ¿no? También es un sistema de navegación, ¿no? No sé, dicen que es para internet, pero yo no me lo creo. Bueno, pues no sé, hay muchos. ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema es la integridad. ¿Os acordáis de lo que era la integridad? Hablábamos de varios problemas que tenían estos sistemas. ¿Os acordáis de la ADF? La Automatic Direction Finder. ¿Os acordáis, no? ¿Y qué decíamos que pasaba cuando no funcionaba? ¿Cómo sabíais que no funcionaba una ADF? No lo sabía. No lo sabías, exactamente. Algunas veces se iba para la derecha la aguja y se quedaba a 90 grados. O sea, parece que no funciona, pero ¿a que no tenía banderita? No tenía una banderita roja que dijera off, ¿eh? No lo tenía. Con el BORSI ya tenéis la banderita, esa es la integridad. La integridad es la capacidad del instrumento o del sistema de deciros, hey, no estoy funcionando ahora, no me uses, no estoy funcionando. O si me usas y parece que funciono, que sepas que hay una bandera roja que dice que te vas a ir para donde no es. Esto no es correcto, ¿vale? Eso es la integridad. ¿Cómo sabéis si un GPS, si un satélite del GPS está funcionando o no? No lo sabéis. Puede fallar. Incluso pueden los americanos hacer el spoofing que llaman, ¿no? Y meteros una señal que no es correcta para desviaros. ¿Cómo lo sabes? No lo sabes. Vale, pues ese es el mayor problema. O sea que la PBN, la Performance Based Navigation, se basa en estos criterios. Criterios de exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad. Bueno, cada uno pues está bien definido, ¿no? El más difícil es la integridad, porque la disponibilidad pues, es la cantidad de satélites que tenéis. Y ahora tenéis muchísimos porque hay muchos sistemas, Pero la integridad es lo que no se entendía bien. ¿Qué leches es la integridad? Bueno, pues es eso.
exactitud, continuidad, que no se corte la señal, vale, bien, eso es, todo el mundo lo entiende, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué se hizo con esto? Porque como esto se vio que era el futuro y que todo el mundo iba a volar con GPS, y de hecho todo el mundo lo utilizaba y todavía no estaba legislado, pues los legisladores sí dijeron, vamos a intentar regular un poquito esto porque están todos los aviones pequeños de aviación general volando con estas cosas, están volando con los Garmin, están volando, esto pues cada uno va por donde le sale a las narices, esto no puede ser. Y entonces, pues bueno, pues han hecho rutas y han hecho cosas. Entonces, el mayor problema del sistema de navegación global, como decimos, la integridad, se hicieron varias soluciones para esto. Dijeron, ¿cómo lo podemos solucionar? Entonces los ingenieros, que son unos tíos muy sesudos, dijeron, bueno, pues podemos poner en práctica otros sistemas que monitoricen la constelación de satélites. O otras cosas que vayan embarcadas en el avión que puedan decirte si los satélites están bien o no. Entonces ahí diferenciaron, entonces hicieron varias cosas. Hicieron lo que llaman el SBAS, hicieron el ABAS, hicieron el GBAS. El SBAS es Satellite Based Augmentation System. Esto quiere decir que tienes una constelación de 24, me parece que son 28 ahora en GPS, no recuerdo, eran 24 antes me parece. Y uno de ellos, hay uno extra, que no es de la constelación GPS, suele ser otro distinto, el Inmarsat o cualquier otro, que está cotejando la posición que te da digamos los otros satélites, ¿no? la constelación de GPS. Entonces la constelación de GPS te dice que estás aquí, pero de repente se desvía, el Inmarsat sabe cuánta desviación hay. Y te la dice, te dice, cuidado porque ahora tú ya no estás aquí, el GPS te está diciendo que estás aquí, pero no estás ahí, hay un error de tanto, y te lo corrige. O te ayuda, o te dice cuánto tienes que corregir, o te dice que está degradado, te dice, o sea que hay, digamos, una monitorización de otro satélite extra, que no tiene nada que ver con esta constelación, sino que es una cosa aparte, ¿no? El ABAS es Aircraft Based Augmentation System, es decir, es un sistema de aumentación de la señal basado en el avión, dentro del avión. Dentro del avión hay muchos. Están el RIME, el Baroide, el Eurofix, hay muchísimas cosas. El que más os sonará es el RIME, ¿no? El RIME que es el más... El RIME simplemente es tener un quinto satélite. ¿Os acordáis de cuántos satélites hacían falta para fijar una posición de un avión? 4. Normalmente 4. Hablábamos del Baroide, que con 3 más el centro de la Tierra, que era un cuarto satélite. Pero bueno, normalmente decimos 4 satélites fijan una posición desde el espacio, ¿vale? Desde el satélite del espacio. Gracias a un quinto satélite, este quinto satélite lo que está haciendo es intentar calcular o ver los cálculos que te está dando a ti si todos son correctos. Si todos son correctos, entonces no pasa nada, está muy bien. Pero si hay un satélite que te está dando un cálculo incorrecto de tu posición, entonces el RIME dice, este fuera, lo quito fuera de la ecuación y este no te va a dar la solución de navegación final. Este lo quito. Sigues teniendo 4, sigues pudiendo fijar esto es el RIME, o sea, 5, en caso de que uno esté mal, el otro, hay un sistema que se llama de voting, de votación, ¿no? Este es bueno, este es bueno, este es bueno, este es malo, este le quitamos, ¿no? Entonces, si estos 4 me dan bien y el quinto me da mal, el quinto fuera, ¿vale? Y luego hay una cosa nueva que es, bueno, ya hace mucho tiempo que está, que es tener 6 satélites, con lo cual si pierdes uno, todavía tienes RIME. Imagínate que estás haciendo una aproximación donde necesitas mucha precisión, entonces, bueno, pues si quieres asegurarte que todos los satélites estén bien. ¿Qué pasa si tienes RIME y uno falla? Pues ya no tienes RIME, solo tienes 4. Ahora esos 4, alguno falla, en cambio si tienes 6, bueno, pues falla uno, todavía tienes 4 más 1. Y muchas otras cosas, ¿no? Y luego tienes el GBAS. El GBAS es Ground Based Augmentation System. Esto es el sistema de aumentación basado en tierra. Y esto, pues, hay muchas cosas. Hay una de ellas que se llama el Differential GPS, el DGPS, que es simplemente tener una antena. Esta antena está referenciada al centro de la Tierra. Me parece que tengo aquí una diapositiva, os lo voy a poner. A ver, ya veréis. Vale, aquí está, sí. Este es el Ground Based Augmentation System. Como podéis ver aquí, hay varias antenas alrededor del aeropuerto. Y estas antenas están referenciadas a lo que llamamos el WGS 1984. Este es el World Geodetic System 1984. En el año 1984 los americanos dijeron, el centro de la Tierra es este, y no es otro, es este, lo hemos calculado. ¿Vale? Y a partir de ahí dijeron, bueno, pues a partir de aquí hacemos todas las cartas de navegación aérea y hacemos todo. Es el centro de coordenadas, del cual, si proyectamos una cosa, una luz, y pues hacemos las Lambert, las cartas, la proyección, la cónica, y todos estos,
vienen de ahí, de este punto, del punto de coordenadas del WGS 1984. Cada 28 días, ya sabéis, que se cambian y todas estas cosas, ¿no? Entonces hay varios puntos, varias antenas, ¿no? Y estas antenas saben dónde están porque están referenciadas a ese punto del centro de coordenadas. Si ahora tenemos un satélite que te está diciendo que tu antena no estás ahí, sino que estás aquí, la antena dice, tururú, yo sé dónde estoy, tú me estás dando el error. Y este error se te manda a ti. Y te dice, cuidadín, que hay un error de tantas vías náuticas, no estás ahí, que estás aquí, porque el GPS está mal, ¿vale? Esto es el gran... Esto es lo que se llama Local Augmentation Area System, o sistema de aumentación local, porque tienes varias antenas alrededor del aeropuerto, ¿vale? Si tuvieras un área muy grande llena de antenas, o varios satélites que también hacen esto, son un área muy grande, tendrías lo que llamamos un WAS, Wide Area Augmentation System, un sistema muy amplio. Por ejemplo, los Estados Unidos son un WAS porque tiene antenas por todo los Estados Unidos. Entonces, toda el área continental de Estados Unidos es WAS. Aquí en España, pues yo no lo sé, porque no tengo ni idea, pero habrá algunos sitios que serán LAS en algún aeropuerto y habrá otros sitios que serán WAS, a lo mejor son más grandes, no lo sé. Pero bueno, son antenas. Estas antenas muchas veces se las llama pseudolites, porque no son satélites, pero hacen como si fueran un satélite. Entonces le llaman pseudo-satellites, pseudolites se les llama. Pero básicamente es esto. Y esto básicamente también es el DGPS, Differential GPS. Es decir, que la antena, si está detectando un error, pues te lo transmite a una estación maestra, y esta estación se manda a un satélite, y este satélite te dice, cuidado, que el GPS está desviado. Vale, pues eso es un poquito lo que os quería comentar de estos acrónimos tan raros que tenéis en el libro y que bueno, pues para que entendáis un poco más estos capítulos. ¿Tenéis alguna pregunta? Esto es muy sencillo, lo que he dicho ahora es muy básico, no sé si queréis que hable un poquito más en profundidad. ¿Tenéis alguna duda o algo? ¿He dicho muchas tonterías o no? Me decís, no, cállate, la boca. Vale. Pues nada, ¿queréis que hagamos una pausa o seguimos? Tú ves. ¿Cuántos? Vosotros me decís, Tenemos aquí una pausa con un café si queréis. Es ahora, depende cómo se desarrolle después. ¿Cuántos tramos vas a hacer? No, voy a hacer otro más nada más. O sea, no es mucho. Si no tenéis más preguntas sobre esto, pensé que me ibais a hacer un montón de preguntas. Me iba a pegar un tiro, porque a preguntar cosas que no sé ahora. Explicar muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pequeña paradita, ¿vale? Tomamos un cafetito. Y después hacemos otro tema.